Pokémon. Renacido como Pokémon. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 111. Páramo de Corón. La gran revuelta de hace más de 3 siglos obligó a la humanidad a frenar su ambición cada vez mayor. Despojados de la tecnología con la que una vez gobernaron el mundo, las personas que quedaron solo con cuerpos frágiles no demostraron ser rivales para el poder abrumador de los Pokémon pesadilla. Si no fuera por una porción de Pokémon que conservaron su razón, la humanidad podría haber sido borrada de la Tierra hace 200 años. Aún así, 300 años después, los humanos aún sobreviven como hormigas, dispersos y encogidos en las grietas del mundo. Las bulliciosas ciudades y los encantadores pueblos que una vez tuvieron en su poder se han derrumbado, bajo el paso del tiempo, en ruinas una tras otra, lechos fértiles donde ahora se reproducen los horrores nacidos de las pesadillas. El páramo de Corón es un claro ejemplo. Hace 300 años tenía otro nombre. Zona Safari de Corón. En aquel entonces, para alimentar su creciente sed de novedad y control, los humanos invirtieron mano de obra y dinero para capturar y encerrar a una gran variedad de Pokémon juntos, llamándolo Safari Salvaje. Hoy en día, la gente que antaño cazaba y jugaba allí ya no existe. En su lugar, innumerables y feroces Pokémon pesadilla vagan por la naturaleza, con sus estómagos rugiendo mientras buscan cualquier carne fresca que puedan encontrar. Debajo de esta tierra desesperanzada y devastada, una vasta base avanza en silencio. Toca, toca. Unos pasos apresurados resonaron en un pasillo largo y oscuro, delatando el estado de ansiedad del propietario. Un joven de aspecto refinado, con bata blanca, caminaba con paso decidido, impregnado del intenso olor a medicina. Llevaba el pelo negro peinado con raya a ambos lados. Unas gafas de montura negra y gruesa le cubrían la nariz alta, y ni siquiera los cristales de fondo de botella lograban ocultar las profundas ojeras. Bajo las tenues luces del pasillo, leía un informe en papel mientras movía sus rígidos hombros sobre un escritorio durante demasiado tiempo. Miró el antiguo reloj que llevaba en la muñeca y aceleró el paso. Finalmente, se detuvo ante una puerta de hierro negro al final del pasillo. Dobló los dedos índice y medio y golpeó el frío metal. Toki toki toc. El sonido sordo resonó desde el hueso hasta el acero. No hay respuesta. El silencio volvió a la sala. La impaciencia se apoderó del rostro del joven. Estaba a punto de levantar la mano de nuevo. Escree. Metal rozó contra metal. Una fina rendija se abrió en la puerta de hierro. Desde la oscuridad interior, un par de ojos inyectados en sangre brillaron, lanzando intenciones malvadas a través de la grieta. Aquellos ojos terribles se deslizaron sobre el joven con desnudo desdén. Charla. La rendija se cerró de golpe. Los mecanismos zumbaron. Con un crujido, la pesada puerta se abrió lentamente. Una luz tenue, como un falso amanecer, se derramó en la habitación, revelando suciedad y secretos. Lo primero que aparece a la vista es un anciano encorvado. Su coronilla estaba medio calva. El cabello blanco y raro le caía a los lados. Las arrugas cubrían su rostro. Sus mejillas se habían hundido, trazando la curva de sus encías. Unos profundos huecos acunaban esos mismos ojos inyectados en sangre. El refinado joven entregó el informe y echó un vistazo a la lúgubre habitación. Una luz débil se filtraba a través del cristal, dejando rayas pálidas. Un fluido verde enfermizo burbujeaba y su hedor revolvía el estómago. Los recipientes en forma de media cúpula rebosaban de esa solución viscosa. Dentro de cada uno de ellos flotaba una forma oscura. Incluso en la oscuridad, estaba claro que se trataba de especímenes de Pokémon de muchas hienas. Como un almacén de vida preservada, la podredumbre en el aire hacía que se nos pusiera la piel de gallina. Últimamente y sus solicitudes y están llegando demasiado rápido. La voz del anciano sonaba áspera como un molino de piedra. Entrecerró los ojos, mientras su mano esquelética garabateaba notas en el infieme. El joven se alisó el cabello con fría indiferencia. No se puede evitar. El experimento del Dr. Dar está en una etapa crítica. Si todo sale bien, tendremos resultados en un mes y, si tiene éxito, la sede, G. Al captar con el rabillo del ojo el tono superficial del joven, el anciano curvó los labios con desprecio. Que así sea.
Golpeó el informe firmado contra el pecho del joven, luego se arrastró hacia atrás hasta que su pequeño cuerpo se fundió en la oscuridad más profunda. Solo esos ojos rojos sangre aún parpadeaban en las sombras. Metiendo los papeles en su abrigo, el joven deambuló por la sala de muestras como si fuera un comprador de supermercado, rebuscando entre los estantes. Según la lista del Dr. Dar, seleccionó 2 Pokémon adecuados, luego levantó los recipientes de vidrio como si fueran jaulas de pájaros y salió apresuradamente. Detrás de él, la puerta se cerró con otro chirrido de metal. En la oscuridad, aquellas pupilas carmesí brillaban con un hambre voraz mientras observaban la espalda del joven que se retiraba. Bipi bipi. Los instrumentos de precisión sonaban de forma constante y unas líneas de vida verdes pulsaban en un monitor. Tubos blancos de distintos grosores se enredaron como hilo y corrieron hacia una plataforma de hierro cercana, cuya superficie pulida brillaba con un brillo frío. El olor acre del desinfectante saturó el aire sofocante. Sobre la mesa yacía un Pokémon. De piel gris y dura, todavía recubierta de gel verde proveniente de su pecera. Las muñecas, los tobillos e incluso el cuello estaban apretados contra el metal. A su alrededor se encontraban pequeñas agrupaciones de figuras con batas blancas y máscaras, haciendo preparativos de último momento. Fuera de la pared de cristal, un hombre demacrado, de mediana edad, observaba con los brazos cruzados y su severidad se convertía en expectativa. Su cabello, salpicado de canas, se mecía como un nido de gallinas. La palidez de una rata de laboratorio de toda la vida no dejaba rastro de color en su rostro. Los ojos verde profundo contenían un destello de esa locura particular común entre los científicos. Doctor Dar, preparativos completos, murmuró un asistente cauteloso. Un pequeño asentimiento. Comenzar. La voz del Doctor Dar tembló un poco. En el interior, el equipo se movía a paso rápido. Las órdenes recortadas resonaron contra el acero. Iniciando procedimiento. Infundiendo una solución vital. Desmontando dispositivo de éxtasis. Desprendimiento exitoso. Administración de gas de estela. Administración completada. Una larga respiración empañó el interior de la máscara del cirujano principal. Se dirigió a un armario de acero y sacó con cuidado un tubo de ensayo lleno de un líquido de color rojo-violeta. Dentro del vaso, algo se movía, mitad niebla, mitad líquido. Como una nube oscura extraída de algún mar infernal, saturada de salmuera abisal, se enroscaba y se retorcía, sangrando malicia en el cristal. La resolución se apretó detrás de las gafas del cirujano. Inyecta el extracto de saliva de Gengar. Inyecta el extracto de saliva de Gengar. La aguja atravesó la dura piel gris de Mayop. La sustancia de color rojo-violeta se agitó mientras era introducida en su cuerpo. Se hinchó, se retorció como innumerables gusanos arrastrándose bajo la piel. La vigorosa sangre de Machop hirvió de repente. Este extracto, destilado de un Gengar de nivel rey, fue el producto de siglos de esencia acumulada. Su enorme poder fantasmal se había condensado en un único vial y ahora, por ingenio humano, se inyectaba en un recipiente completamente ajeno a su naturaleza. La sangre escarlata se fusionó con la neblina violeta. La energía de tipo lucha chocó con la energía de tipo fantasma, amenazando con reventar cada recipiente. La sangre corría por sus venas como un río embravecido. Debajo de la oscura piel de Machop, unas venas de color azul púrpura se abultaban como ramas de árboles. Brillaban débilmente, como peces bioluminiscentes flotando en un mar profundo. De repente, los ojos de Machop se abrieron de golpe, revelando pupilas de color marrón rojizo. El reconocimiento brilló y luego el dolor lo abrumó. Su grito rasgó el aire estéril. Los músculos se hincharon, los puños se apretaron, la fuerza bruta se abalanzó contra las ataduras. La plataforma de acero reforzado tembló bajo la tensión. El metal chirrió. En sus muñecas y tobillos, las pinzas se clavaron profundamente en la carne. La sangre brotó a borbotones, impregnada de un oscuro resplandor violeta. La agonía resonó con el gemido del acero torturado. Fuera del cristal, el Dr. Dar permanecía con el rostro tranquilo, pero sus ojos estaban fijos en el monitor de vida, sus manos temblorosas delataban la tormenta interior. Bip bip bip. La máquina chilló más rápido. La línea verde descendió, más despacio, hasta que... ¡Beep! El monitor gritó. La línea se aplanó en un rojo interminable, apuntando hacia la muerte.
Hija. Dar exhaló, aflojando los puños. Aunque casi esperaba el fracaso, la decepción pesó mucho. Ejemplar 267. Sin signos de vida. El experimento falló, informó su asistente frunciendo el ceño. Doctor, el fallo debe estar en la dosis del gas de Estela. Tendremos que ajustar la próxima prueba. Dar negó con la cabeza con cansancio. Ya lo ajusté. Se suponía que esta era nuestra mejor oportunidad. Pero... Las palabras murieron en un suspiro. Tú decides. Se dio la vuelta y se dirigió hacia su oficina. Dentro, los investigadores comenzaron a limpiar con calma. Estaban acostumbrados al fracaso desde hacía tiempo. Pero nadie lo notó. Sobre la fría cama de hierro, el aire se onduló. Una solitaria mota de luz pálida, como una luciérnaga encogida, descendió y se fundió en el caparazón sin vida de Machop. Bip bip. El monitor volvió a chillar. En el suelo, los zapatos de Dar se detuvieron con un chirrido. Con los ojos muy abiertos, se giró hacia la cámara. Abajo y... El alma humana de Kael se hundió en una oscuridad sin fin. No hay tiempo, no hay espacio, solo vacío. Entonces... Una luz tenue parpadeaba delante. Tan tenue, tan frágil y, sin embargo, deslumbrante frente al abismo. Instintivamente, Kael extendió la mano y lo tocó. ¡Zas! Una oleada lo atrajo, como un agujero negro, pero cálido y radiante. Su visión dio vueltas, colapsando. Al instante siguiente, estaba a la deriva en una galaxia de estrellas. VRRRM. Como en una distorsión de ciencia ficción, las estrellas pasaban rápidamente dejando estelas de colores. Mientras su mente se nublaba, Kael vislumbró un planeta. Envuelto en un miasma púrpura podrido, con grietas que atraviesan su corteza y una niebla tóxica que se derrama interminablemente hacia afuera. ¿Qué es este lugar? Entonces el sonido resonó en las máquinas, gritos humanos, metales chocando. Los ojos de Kael se abrieron de golpe. Una luz blanca le quemó la vista. Y luego el dolor, un dolor insoportable, un dolor que me ahoga. ¡Ah! Su grito era áspero y su cuerpo se convulsionaba. Pero con él, la vida resurgió. Su corazón latía con fuerza. La sangre hervía por las venas congeladas. Una energía irrumpió en su cuerpo. Y en esa sangre brillaba una luz de color rojo-violeta. El poder fantasma chocó con la fuerza de combate y lo destrozó. Rápido, infunda solución vital. Se oyeron voces mientras la conciencia de Kael volvía a caer en la oscuridad. En la plataforma continuó la operación. Pero los rostros de los cirujanos suavizaron la esperanza. El macho Kael había sobrevivido al abismo. GRRRKKKKI. Desde afuera se oía una risa áspera. El doctor Dar apretó las manos y la cara contra el cristal, con los músculos contraídos grotescamente. Por fin, lo logré. Su boca se estiró en una sonrisa maníaca, casi partiendo de oreja a oreja. Grupos de burbujas lechosas, como un montón de globos anudados entre sí, se elevaban a través del viscoso nutriente verde. Kael flotaba en la cápsula de soporte vital, con los ojos cerrados, como sumido en un profundo sueño. Curiosamente, la piel de Machop, normalmente gris pizarra, tenía un tenue y misterioso brillo negro violáceo. El cristal reflejaba la delgada figura del doctor Dar afuera. Con las manos juntas tras la espalda y la barbilla ligeramente levantada, observaba a Kael en el tanque con gran atención, como si admirara una obra de arte, sonriendo, casi feliz. Doctor, la recopilación de datos de fusión de atributos está completa, informó el asistente desde atrás. Dar asintió levemente pero no apartó la mirada. Es solo que, dudó el asistente. Dar frunció el ceño y se giró. Doctor, este conjunto de datos y no parece tener ninguna utilidad práctica. La fusión de las energías de tipo lucha y tipo fantasma dentro del macho parece una coincidencia improbable. Por mucho que repliquemos la configuración, no podemos reproducir esa fusión. No es útil para nuestra investigación. La decepción en su voz era inconfundible. Es comprensible que se dedicaran 2 años a este proyecto. Después de un fracaso tras otro, finalmente vislumbraron el amanecer, solo para descubrir que los números obtenidos con tanto esfuerzo no podían usarse en absoluto, como si los últimos 2 años fueran una broma. No te preocupes, dijo Dar, negando con la cabeza mientras palmeaba el hombro del asistente.
Los datos no son lo más importante. Lo que quiero no son números sin vida. Se giró y apoyó la palma de la mano contra el cristal frío, como si acariciara la mejilla del sujeto a través de ella. Solo quiero demostrar que mi hipótesis es correcta y factible. Dos atributos opuestos pueden coexistir en un mismo Pokémon. Su tono se volvió cálido, luego ardiente. Su mirada se volvió vidriosa, perdida en la fantasía. Imagínense un Charizard que usa hidrobomba, o un Larvitar de tipo volador. ¡Qué delicia! La risa alocada resonó en la habitación vacía. El joven asistente se estremeció, no captando las contradicciones en las palabras del doctor. Solo bajó aún más la cabeza. Muy bien. La sede central ha reconocido el éxito del proyecto, dijo Dar de repente, como si un interruptor hubiera transformado la manía en una calma rígida y profesional. Preparaos. En unos días nos mudaremos a la sucursal de Sinnoh. Entonces, ¿y ese Machop? Preguntó el asistente, vacilante. La boca de Dar se curvó con un escalofrío. Si sobrevivió al extracto de saliva de Gengar, su cuerpo debería tener cierta tolerancia a la energía de tipo fantasma. No te detengas. Una vez que se estabilice, procede con pruebas más profundas. Extraigamos tantos registros experimentales como sea posible antes de irnos. Comprendido. Charla. Las luces brillantes se apagaron. Dos pares de pasos se alejaron por el pasillo. El silencio tomó la oscuridad. Dentro del tanque, frágiles burbujas flotaban a través del espeso líquido verde y estallaban como sueños. Cálido y pegajoso, como si estuviera hundido en un pantano fangoso. Kael abrió los ojos. La oscuridad lo oprimía por todos lados. ¿Dónde estoy? Y esa línea me sonaba familiar. Él había dicho algo parecido antes. Un dolor punzante y agrio le llenó la cabeza. Hizo una mueca. A decir verdad, aún no tenía ni idea de lo que había pasado. Sus recuerdos eran como un desmayo después de beber demasiado, solo quedaban fragmentos perdidos. Recordó haber caído del espacio de la reencarnación a un golfo estrellado y, luego, a una velocidad superior a la de la luz, se lanza hacia algún planeta misterioso. Después su última imagen fue la de una mesa de hierro como una cama de operaciones con humanos vestidos de blanco, como médicos, a su alrededor. Lo que sea. Negó con la cabeza. Si no venía, dejaría de forzarlo. Pasó un brazo fuerte por el líquido que lo rodeaba. Las corrientes cálidas se deslizaban. El arrastre del fluido era espeso y lento. Y esto se siente en su vida en Amaros, Darkstar había usado algo similar. Esta sustancia viscosa tiene que ser para reparar el cuerpo, decidió Kael. Un pinchazo le pinchó la muñeca y el recuerdo se encendió, agudo. Sobre esa mesa, sus muñecas y tobillos habían sido sujetados con acero. Esperar el instinto despertó el sexto sentido de un Pokémon. Se trató menos de un tratamiento médico y más de un experimento científico. Una leve inquietud recorrió su pecho. Pero lo más importante de todo una chispa se encendió en sus ojos. Se concentró y un icono translúcido de una Pokébola apareció en la parte inferior de su vista. Jaja. Exhaló aliviado. Mientras el sistema estuviera allí, nada sería irrecuperable. WHSSSK. Con un empujón mental, el icono se expandió a sus paneles de estado y sistema habituales. Había visto algo interesante. Algunos mensajes dispersos salpicaban el registro. X+328. En su última vida, Kael había pasado años estudiando los hábitos del sistema. Sabía que incluso no hacer nada le reportaría exp. Pero apenas. Aproximadamente un punto por día. Así que el goteo no lo sorprendió. Lo que sí lo sorprendió fue ese trozo X+328. Acababa de llegar y se echó una siesta ¿cómo había podido embolsarse semejante ganancia inesperada? La pregunta brotó como la mala hierba, enredada y obstinada. Lo pensó y no encontró nada. Aún así, ex gratis era ex gratis. Dejó el misterio para más tarde. Por ahora la prioridad era confirmar su tipeo. Confiando en la leve retroalimentación de sus extremidades y cuerpo, Kael pudo decir aproximadamente que estaba en la forma de un Pokémon humanoide. Pero detalles, aún no está claro. Ahí es donde un panel de estado del sistema detallado se volvió indispensable. Mientras pensaba, la pantalla de atributos familiar se desplegó ante sus ojos.
Especie. Machop. Nivel 4. Habilidad. Firme. Movimientos. Patada baja, mirada lasciva, energía enfocada, rayo confuso. Evaluación. Un Machop extraño. Algo en lo profundo de su cuerpo parece estar cambiando. Objetos en posesión. Pequeño, refuerzo cuarto, mediano, refuerzo cuarto, placa de hombro destrozada de Terrakion, corazón de Zamacenta, incompleto. Oh. Los ojos de Kael se iluminaron con sorpresa. Esta vez, después de la vida de Amaros, la pantalla de atributos del sistema parecía mejorada. Además de los antiguos especie, nivel, movimientos y evaluación, aparecieron dos nuevos campos. Habilidad y objetos en posesión. Ese descubrimiento hizo sonreír a Kael. ¿El sistema sube de nivel con cada reencarnación? La idea provocó una gran especulación. Si es cierto, tal vez algún día incluso mostraría estadísticas más profundas. Como Ifief, tal como en los juegos de su vida pasada. Kael escaneó cuidadosamente la pantalla de arriba a abajo. Machop, ¿eh? No está nada mal. La forma humanoide se sentía cómoda después de todo, Kael había vivido más de 20 años como humano antes. Su encarnación de Amaros había sido grandiosa y colorida, pero duró menos de 2 años. Entre los dos, este cuerpo estaba más cerca de casa. ¿Y la línea Machop? Dotado por naturaleza para el combate físico, encajaba a la perfección con la placa de hombrera destrozada de Terrakion. Su evolución en 3 etapas, al igual que Amaros, y su forma final, Machamp, era un tipo lucha de primer nivel, incluso entre los de su especie. En total, Kael estaba satisfecho con esta nueva vida. Su nivel inicial también lo sorprendió. Gracias a la misteriosa bonificación X más 328, ya había despertado en el nivel 4. Suficiente para saltear una parte frágil de la rutina inicial. Entonces su mirada se detuvo en la línea de habilidad. Habilidad. Firme. ¿Y firme? Kael frunció el ceño. De su época humana, recordaba haber criado a Machop. La mayoría venía con agallas o sin guardia, pero en raras ocasiones y firmeza. Era una habilidad oculta, pero en los juegos, la verdad, bastante floja. Efecto. Si se estremece, la velocidad aumenta un nivel. Kael se frotó la barbilla. Entonces, ¿y funcionaría literalmente en esta realidad? ¿Necesitaría experimentar miedo o vacilación? ¿O hubo otro detonante? Hizo clic en la entrada habilidad, esperando obtener más detalles. Nada. Ya lo creo. Suspiró. Aún así, un presentimiento le decía que esta habilidad no sería tan simple. Entonces sus ojos se movieron hacia movimientos. Patada baja. Mirada lasciva. Concentración de energía. Y esperar. ¿Por qué un Machop de tipo lucha sabe rayo confuso? La boca de Kael se torció. En los juegos, los movimientos de tipo lucha ni siquiera podían tocar a los fantasmas, y los fantasmas y la lucha no eran exactamente armoniosos. La memoria trajo a la mente la mesa de operaciones, la extraña inyección y la críptica frase del sistema: algo está sucediendo adentro. La inquietud lo carcomía. Hundió su conciencia hacia el interior, sondeando la energía de su cuerpo. Allí, junto a la cálida y vigorosa corriente tipo Filting, acechaba otra corriente. Fría, sombría, espectral. Como el agua y el aceite, separados, sin mezclarse, pero de alguna manera ambos están dentro de él. Un carril para coches, otro para peatones, paralelos, pero innegablemente conectados. Sí, es energía de tipo fantasma. Lo que significa que rayo confuso surgió de ahí. Kael gimió. ¿En serio? Con la energía fantasma atrapada en mí, esto no puede acabar bien. Incluso como Amaros, manejar un poder no eléctrico como la energía del tipo dragón había requerido años de entrenamiento y pistas genéticas. Pero aquí. Era un polvorín, un cuerpo atascado con dos elementos en conflicto. Por un instante, se imaginó a sí mismo explotando en sangre un día cuando las energías finalmente se destrozarán entre sí. Ufi. Respiró hondo, tranquilizándose. Lo hecho está. Se adaptaría o moriría en el intento. Finalmente, su mirada se posó en objetos en posesión. Solo una lista de lo que trajo de la tienda de la reencarnación. Decidió no equipar hombrera destrozada de Terrakion ni corazón de Zamacenta, incompleto, por el momento. ¿Y si causaban cambios visibles?
En un lugar donde los científicos ya lo veían como una rata de laboratorio, eso significaría disección. Los Isbusters, sin embargo, y los ojos de Kael brillaron. En este mundo, los humanos no hablaban de IPS. Lo llamaron potencial innato. Lo que significaba que podía usarlos con seguridad sin levantar sospechas. Y tal vez, solo tal vez, empujar este cuerpo de Machop hacia la grandeza. Con un pensamiento, Kael apartó la mirada del panel del sistema y se giró hacia el cristal transparente que lo rodeaba. Incluso con la penumbra exterior, su nuevo cuerpo de Machop parecía tener un toque de visión nocturna. Aún podía distinguir algunos contornos vagos. Y La habitación era pequeña, pero extrañamente vacía. Un escritorio, sillas dispersas y algunos papeles apilados encima. Al lado de su cápsula de soporte vital había una máquina zumbadora, con luces de señal parpadeando en su elegante superficie que monitoreaban sus signos vitales. Aparte de eso, la habitación estaba vacía. Kael examinó con atención, notando que no había cámaras en los rincones. Solo entonces se relajó un poco. Interiormente, susurró. Utilice un pequeño refuerzo intravenoso. Un calor repentino floreció en su pecho, extendiéndose por sus venas con el latido de su corazón. Objeto. Se ha utilizado un pequeño potenciador intravenoso. 1 ataque especial. 3 velocidad. La sensación era como hundirse en una fuente termal. Los músculos se aflojaban y los poros se destapaban. Incluso las 3 crestas en forma de teja sobre su cabeza brillaban más, como si estuvieran recién pulidas. Kael gimió suavemente de alivio. El aumento de estadísticas no fue drástico, pero el potencial impulso sentó las bases para un crecimiento futuro. Su actitud ahora era muy alta. Sus ojos brillaron. No tenía sentido esperar. Utilice el potenciador intravenoso medio. El calor volvió a recorrerlo, aunque más débil que antes. Y extraño. Según las notas del sistema, el potenciador mediano debería aumentar los cuarto entre 10 y 15 puntos en total, pero este parecía más débil que el pequeño. Ante la creciente sospecha, Kael revisó los mensajes del sistema. Objeto. Se ha utilizado el potenciador cuarto mediano. 2 defensa. 1 ataque especial. VIP. Todos los cuarto han alcanzado el máximo de 31. Los cuarto excedentes se convertirán automáticamente en exp en una proporción de 1:10. 80 exp. Espera, ¿qué? Kael parpadeó. Y otra vez. Y otra vez. Finalmente lo comprendí. ¿Soy X perfectos? Su corazón dio un vuelco. En el mundo Pokémon, el potencial de una criatura estaba determinado por 6 estadísticas. HP, ataque, defensa, ataque especial, defensa especial y velocidad. Cada cuarto variaba aleatoriamente de 1 a 31, completamente innato, inmutable. Pero ahora, gracias a los potenciadores, sus 6 vías intravenosas estaban cubiertas. Un Pokémon 6 sube impecable. Entre Machop, esto significaba que se encontraba en lo más alto del linaje en términos de potencial bruto. Por eso el segundo refuerzo resultó más débil. Se rió con amargura. Supongo que mi suerte llegó a su máximo en la tienda, y ahora mis potenciadores son simplemente excesivos. Aún así, el orgullo brillaba en su pecho. Aunque le dolía ver algunos puntos de estadísticas convertidos en unos miserables 80 exp, no podía quejarse. Pero una proporción de 1:10. Eso es un robo. Sería más bien 1:100, refunfuñó Kael, pero la queja era hueca. Los albores de su camino como Machop se construyeron sobre la perfección. Golpe. 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 De repente, unos pasos pesados resonaron en el silencio. La puerta se abrió de golpe, las luces brillaron intensamente y un guardia entró pavoneándose. Un hombre gordo con uniforme de seguridad, apestando a alcohol. El estómago le tensaba la camisa y el sudor le brillaba en el rostro hinchado y rubicundo. Sus ojos entrecerrados recorrieron perezosamente al Machop dormido en el tanque. Luego se dirigió torpemente hacia el panel de control que estaba junto a él. Eructar. Olía a licor mientras murmuraba. ¿Ya debería ser hora? Sus ojitos brillaban con frialdad, como si estuviera mirando ganado. Sus gruesos dedos presionaron un botón. Sonido metálico. Sonido metálico. Brazos metálicos salieron disparados de la máquina.
Kael apenas tuvo tiempo de abrir los ojos cuando dos arcos plateados le rodearon el cuello. Zumbido. Las piezas se acoplaron y se fusionaron perfectamente en una sola. Un collar. Frío, de color blanco plateado, pulsando con una luz tenue. La marca del cautiverio. Un escalofrío recorrió la espalda de Kael. Esto no era solo metal, era un símbolo. Cadenas alrededor de la garganta de su nueva vida. Una furia ardiente rugió en el pecho de Kael como fuego. Cuando Kael, había soportado algo así. No como humano. Y ciertamente no después de su renacimiento como Pokémon, donde el sistema le dio una leve sensación de superioridad sobre los humanos y los Pokémon por igual. Su extraordinaria suerte no hizo más que reforzarla, ayudándole a saltarse las etapas más débiles y a ascender progresivamente en poder. Ese sentimiento de superioridad había alcanzado su punto máximo en su vida anterior, después de evolucionar en Amarros. Pero ahora, arrojado desde las nubes al suelo, la caída era demasiado pronunciada, demasiado estremecedora. Casi instintivamente, Kael levantó ambas manos y agarró el collar frío que tenía en la garganta. Los músculos se le hincharon en los brazos mientras se esforzaba por romperlo. Pero por más fuerte que tirara, el anillo blanco plateado permanecía inmóvil. Fuera del cristal, el guardia gordo sonreía con sorna, como si estuviera viendo un espectáculo de payasos. Con los brazos cruzados sobre su vientre hinchado, su rostro rezumaba burla. Con un gruñido, metió la mano en el bolsillo del pantalón. El sudor le perlaba la frente grasienta hasta que, por fin, sacó un dispositivo blanco parecido a un control remoto. Apuntó hacia Kael. ¡Bip! Se escuchó un timbre claro. Arcos azules de electricidad brotaron del collar. Se extendieron como enredaderas espinosas, atravesando el cuerpo de Kael. ¡Ah! La agonía lo atravesó. Sus músculos se convulsionaron, abrió la boca de par en par y un líquido verde inundó sus pulmones mientras se agitaba. Las chispas se arrastraron por su piel, dejando marcas carbonizadas a su paso. El dedo regordete del guardia mantuvo presionado el botón y su sonrisa aceitosa se ensanchó. Solo lo soltó cuando el cuerpo de Kael se desplomó y sus ojos se pusieron en blanco levemente. Golpe. Golpe. 2 golpes con los nudillos en el cristal. Harás lo que yo diga, cuando yo lo diga. ¿Entendido? No hay respuesta. La cabeza de Kael colgaba baja en la sombra, con expresión ilegible. El guardia se burló. Presionó unos cuantos botones y el viscoso fluido verde se drenó. El vidrio se partió con un silbido. La cámara se abrió, exponiendo el cuerpo empapado de limo de Kael al aire frío. Muévete. No me hagas perder el tiempo. Con una orden descuidada, el guardia arrojó el control remoto que tenía en la mano y salió caminando como un pato. Los ojos de Kael se entrecerraron y un destello frío brilló en las profundidades de sus pupilas. Anhelaba aplastar a ese hombre testarudo con un solo puñetazo. Pero no lo hizo. Aún no. Sí, podría abrumar un cuerpo humano con su fuerza Pokémon. ¿Y luego qué? Con apenas nivel 5, en una fortaleza plagada de guardias y quién sabe qué más, nunca lograría salir con vida. Apretó los puños y luego los relajó lentamente. Su potencial en esta vida era demasiado grande. Su base era de oro. Morir ahora sería una estupidez y no un orgullo. Así que él aguantó. Pero el tiempo fue largo. Y cuando llegara, él pagaría esta humillación. Entra. El guardia lo empujó dentro de una celda con barrotes de acero. Las luces tenues alargaban las sombras y el hedor a descomposición se aferraba al aire estancado. Sonido metálico. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Kael se sentó tranquilamente contra la pared, reprimiendo su ira y pensando en sus próximos pasos. Primero, encontrar una manera de ganar experiencia más rápido. Segundo, mapear su entorno. Tercero, dominar este cuerpo Machop, sus límites, sus fortalezas. Y por último, investigar la extraña energía de tipo fantasma que supura en su interior. Y esperar. Kael se quedó paralizado y entrecerró los ojos. Hay otra presencia. Una tenue señal de vida, también oculta que incluso sus sentidos agudizados apenas la habían notado. Desde el rincón más alejado, una pequeña figura apareció a la vista. ¿Y Ralts? Los ojos de Kael se fijaron en la frágil figura.
Pero este Ralch estaba en un estado lamentable. Su pelo verde se había amarillado, ralo y quebradizo. Sus ojos carmesí estaban apagados, sin vida. Su cuerpo blanco, parecido a un vestido, estaba salpicado de manchas oscuras, como si estuviera enfermo. Lo peor de todo era que de sus dos crestas rojas, los mismos órganos que permitían a su especie percibir las emociones, faltaba una. Solo una cresta pulsaba débilmente, emitiendo tenues ondas psíquicas. El Ralch se estremeció bajo su mirada. Retrocedió 2 pasos, haciéndose un ovillo en las sombras, temblando. Sin hostilidad. Solo miedo. Un miedo lastimoso hacia el extraño que tiene delante. Y Kael abrió la boca para decir algo, pero se tragó las palabras. Él meneó la cabeza ligeramente y volvió a sentarse. A través de sus sentidos agudizados, pudo sentir que este Ralch no tenía malicia. De hecho, los ojos de Kael recorrieron su frágil cuerpo en la esquina. Fuerza vital. Muy débil. Normalmente, incluso los tipo fantasma rebosaban de vitalidad mucho más allá de los humanos. Pero este pequeño Ralch parecía estar mortalmente enfermo. Su respiración era débil y su fuerza vital parpadeaba como si una simple brisa pudiera apagarla. Eso, combinado con su pequeño cuerpo, explicaba por qué Kael no lo había notado al principio. Su piel blanca estaba salpicada de manchas negras y su cuerno carmesí estaba agrietado y medio perdido. La mente de Kael regresó a la fría mesa quirúrgica. Un pensamiento sombrío se agitó en su interior. ¿Podría este Ralch ser otro experimento, igual que yo? Y suspiró. Bajó la cabeza. Especular no ayudaría. Ni siquiera podía escapar de su propia prisión, y mucho menos preocuparse por otra. En la celda húmeda y fría, Kael estaba sentado con las piernas cruzadas contra la pared, sus brazos gris azulados descansando sobre sus rodillas. Cerró los ojos y se hundió en sí mismo. Ahora era el momento de estudiar su cuerpo, fortalecer su control. Él era débil. Su situación es incierta y probablemente mortal. Todo lo que podía hacer era esperar. Espera una oportunidad. Una luz tenue se filtraba a través de los barrotes y proyectaba largas franjas sobre el suelo de hormigón. En el rincón, Ralch permaneció acurrucado. De vez en cuando, le echaba un vistazo. Sus opacos ojos carmesí brillaron débilmente con curiosidad. Como un conejo tímido, solo se atrevió a echar una mirada rápida antes de apartar la vista. Los minutos se convirtieron en horas. Kael no se movió. Por fin, quizás sintiendo que no tenía malas intenciones, Ralch dejó de ocultar su mirada. En cambio, miró con los ojos muy abiertos, tímido y curioso. Entonces, incapaz de resistirse, un débil resplandor brilló en su solitario cuerno. Una frágil hebra de energía psíquica se extendió y rozó el brazo de Kael. Retrocedió inmediatamente, como un niño que toca el fuego. Los ojos de Kael se abrieron. Él había estado consciente todo el tiempo. Sabía que Ralch no era hostil, por lo que no había actuado. Pero esto era cruzar un límite. Su mirada se endureció y se levantó. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, Ralch se encogió hacia atrás. Temblando, acurrucado como un polluelo indefenso. Kael se quedó congelado. Luego exhaló suavemente. Olvídalo. Déjalo estar. Él volvió a sentarse. El silencio llenó la celda. Ralch echó un vistazo de nuevo, no vio ninguna represalia y se relajó. Su pequeño pecho subía y bajaba mientras se daba palmaditas de alivio. Un brillo travieso brilló en sus ojos. Lo intentó de nuevo. Esta vez, el débil hilo de energía psíquica permaneció alrededor de Kael. Kael frunció el ceño, pero no reaccionó. No era dañino y tenía problemas más graves. Quizás, solo quizás, le tenía lástima. Después de todo, la frágil y infantil forma de Ralch conmovía el corazón de cualquiera. Su toque psíquico bailaba como un curioso pez dorado en el agua, rodeándolo con cautelosa curiosidad. Y entonces algo cambió. El aura de Ralch brilló, sintiendo una leve calidez enterrada en lo profundo del corazón de Kael. Sus ojos se abrieron con un suave brillo. Por un momento, simplemente se quedó mirando y luego, con repentina resolución, su cuerno pulsó más brillante. Sus mentes se rozaron. Se formó un puente invisible, un vínculo frágil tejiéndose entre ellos.
Kael se puso rígido, listo para repeler. Pero entonces, una suave voz floreció dentro de sus pensamientos. Iola. Tímido. Nervioso. Expectante. Kael parpadeó. Para un tipo psíquico entrometerse en la conciencia de otro era una grave violación. Corría el riesgo de exponer sus pensamientos más profundos, incluso su voluntad. Normalmente, habría atacado sin dudarlo. Pero algo era diferente. Este Ralch era tan inexperto que ni siquiera había ocultado sus propias emociones. Kael podía sentir su mente, cruda y desprotegida. Como una hoja de papel en blanco. Puro. Intacto. No era entrometido. No fue ninguna conspiración. Fue simplemente curioso. De él irradiaba calidez e inocencia, como la primera mirada de un recién nacido al mundo. La expresión endurecida de Kael se suavizó. Por primera vez desde su captura, sintió algo más que ira. Una página en blanco, murmuró para sus adentros. Y de alguna manera, hizo que la celda oscura se sintiera un poco menos fría. Iola. Una voz suave y tímida resonó dentro del espacio de conciencia de Kael. ¿Qué deseas? El tono de Kael era frío, mecánico como una máquina sin emociones. La voz vaciló. Sobresaltado, el símbolo del espíritu de Ralph, un orbe blanco brillante, se encogió de miedo. Lo siento y... La disculpa vacilante llegó en fragmentos rotos, como si estuviera tartamudeando. Kael no respondió. Él simplemente observó la luz temblorosa. El silencio se prolongó. Finalmente, como si temiera ser expulsado, Ralph volvió a hablar, con voz cautelosa y frágil. Por favor, ¿eres de afuera? ¿Y afuera? Kael frunció el ceño. La vaga redacción lo desconcertó. Supongo que se podría decir eso. La respuesta hizo que el pequeño espíritu se encendiera de repentina excitación, temblando en el vacío. Entonces, ¿alguna vez has visto la luna? ¿Y? Kael parpadeó, sorprendido. Entonces un atisbo de compasión brotó en su interior. Él entendió. Este Ralt había nacido en el laboratorio. Nunca había salido al exterior. Suspiró en silencio. Luego, en el espacio de la conciencia, asintió con firmeza. ¿Es hermoso? La voz era suplicante y temblorosa. Hermoso. Muy hermoso. La respuesta de Kael fue firme y seria. Y veo. El pequeño espíritu murmuró, como en un sueño. Gracias, gracias. Su gratitud resonó con un peso sorprendente. No volveré a molestarte. Con esa suave despedida, el espíritu se retiró, alejándose de la mente de Kael. En el último instante, Kael vislumbró la verdad. El frágil espíritu de Ralph, su vida parpadeando, lista para extinguirse en cualquier momento. No pudo detenerse. No vuelvas a entrar en el espacio de conciencia de otro con tanta naturalidad. Es de mala educación. Y milímetros. Lo prometo. Un matiz de risa coloreó la respuesta, como si el pequeño orbe se despidiera con la mano antes de disolverse en la nada. De vuelta a la celda. Kael levantó la cabeza. Ralch estaba sentado con las manos entrelazadas, los ojos cerrados y la cara inclinada hacia el techo. Como si imaginara un cielo que nunca había visto. Una lágrima se deslizó de su ojo. Kael miró hacia otro lado. Aquella gota de cristal brillaba como la gema más pura. Cayó contra el frío suelo de piedra, dispersándose en tenues rayos dorados como la primera luz del amanecer. Y luego, con la misma rapidez, se desvaneció hasta convertirse en una mancha opaca y sin vida. En otra parte. El laboratorio. Paredes blancas estériles, el hedor del desinfectante mezclado con la podredumbre de años bajo tierra. Los instrumentos de metal frío brillaban con una luz despiadada, como si advirtieran del sufrimiento que infligirían. Los investigadores vestidos con batas blancas se apresuraban a preparar la cámara. El experimento estaba a punto de comenzar. En un taburete sencillo cercano se sentó el doctor Dar. Cruzó las piernas perezosamente, sorbiendo café humeante y tarareando desafinadamente. A su lado, su joven asistente estudiaba un informe con rostro serio. Doctor, los preparativos están completos. Podemos empezar. Milímetros. Entonces traigan a sujeto 267. Dar hizo un gesto de desdén.
De ahora en adelante, todos los experimentos serán tuyos. Estaré ocupado con las órdenes del cuartel general. Sí, señor. Los ojos del asistente brillaron con una emoción apenas disimulada. Dar se levantó, bebió su taza y se dirigió a su oficina. Oh, una cosa más, ¿dónde está el 267? En celda de contención C5. C5 y A. Una extraña sonrisa se extendió por el rostro de Dar, sus arrugas se plegaron como una telaraña. Recuerdo que el sujeto 192 también estuvo allí, ¿no? Sí. Pero según el cálculo de vida útil posterior al experimento, debería morir en unos días. No hay riesgo de que interfiera con el 267. No es una interferencia lo que me preocupa. Es solo una pena, la verdad. 192 fue lo más cerca que estuvimos del éxito, ¿no? Sí, doctor. Cuando intentamos fusionar energía de tipo planta en S-RALS, el progreso fue sorprendentemente fluido. Pensé que funcionaría. Pero al final fracasó. Casi lo logró. Para enfatizar, Dar juntó el pulgar y el índice, dejando solo un espacio minúsculo. Solo a esta distancia. A pesar de sus palabras, su tono era casual. Los fallos son normales, doctor, dijo el asistente con calma. Y al final, ¿no lo logramos? Con el sujeto 267. La sonrisa de Dar se amplió, revelando unos dientes afilados y bestiales. Cierto. Solo una idea pasajera. Un ejemplar fallido no tiene ningún valor para mí. Hizo un gesto con la mano y se alejó. Sus pasos resonaron fríamente sobre las baldosas. El asistente esperó hasta que su silueta desapareció entre las sombras y luego se volvió hacia los ocupados investigadores. Comience los preparativos finales. Avisa a seguridad para que traigan al sujeto 267. Y ten cuidado. Alzó la voz, severa y autoritaria. Revisa cada instrumento de nuevo. No toleraré errores durante esta prueba. Sí, señor. El coro de respuestas hizo eco. El asistente asintió, volvió a mirar el informe y apartó a un investigador que pasaba. Ve al almacén. Trae un ojo de sangre de Trevenant. El frío metal de la mesa de operaciones presionó contra la espalda de Kael. Una atadura plateada alrededor de su cuello pulsaba con tenues chispas de color azul blanquecino, enviando ondas de parálisis a través de su cuerpo. A su lado, un joven asistente de laboratorio garabateaba notas con un bolígrafo de acero, registrando cuidadosamente cada detalle. Iniciar el procedimiento. El asistente miró a Kael y luego hizo un pequeño gesto con la cabeza a los investigadores de batas blancas. Esta no era su primera prueba. Ya lo habían logrado una vez, antes de volverse aún más audaces esta vez. La fase de preparación avanzó rápidamente. Sonido metálico. Se colocó un pesado recipiente de vidrio. En su interior se derramaba un líquido espeso de color verde oscuro. En el centro flotaba una esfera carmesí del tamaño de un puño cerrado. De su superficie se filtraba una neblina negra que se disolvía en el líquido. Parecía un ojo enorme, con su pupila rojo sangre brillando tenuemente, y venas como mármol pálido extendiéndose por su esclerótica. Una energía maligna latía desde su interior. El asistente contuvo la respiración y se le tensó el rostro. Pasó la página de su informe y anotó. Ejemplar. Reliquia de la maldición del ojo sangriento. Origen. El ojo maldito de un Trevenant, cosechado tras su muerte. 3 siglos de energía de tipo fantasma se fusionaron con la malicia persistente, formando este núcleo condensado. Contención. Almacenado en solución de Foch al 75%, alejado de la luz solar. Peligros. El contacto prolongado con los ojos puede causar contaminación. Superficies altamente corrosivas. No tocar directamente. Con un giro brusco, la tapa se abrió. Un hedor, como a huevos podridos, se extendió por el aire estéril. Sin inmutarse, el investigador principal, vestido de pies a cabeza con equipo de protección, extendió un par de pinzas largas de acero dentro del contenedor. SSSSHHH. El ojo sangriento siseó contra el metal, pero las manos del investigador no flaquearon. Lenta y cuidadosamente, levantó el orbe y lo llevó a la mesa de operaciones. Levantándolo en alto, lo inclinó para que su brillo espantoso brillara directamente sobre el rostro de Kael. La luz carmesí lo envolvió, sumiéndolo en una neblina sangrienta. Su cuerpo gritaba advertencias, el mareo le invadía la mente.
Intentó cerrar los ojos, pero los sedantes y la corriente le paralizaron los músculos. Otro investigador se adelantó, con un bisturí reluciente en la mano. Perforó la base del ojo sangriento con un movimiento rápido. PSSSSHH. Un siseo agudo rompió el silencio. Una energía roja onduló por la superficie del orbe como si una tormenta rugiera en su interior. Los brazos del investigador principal temblaron, sus músculos tensos como si soportaran un peso mucho mayor que el propio orbe. Luego, con un brillo final, el ojo se volvió gris sin vida. De la incisión se formó una única gota de color rojo sangre, radiante como una gema perfecta, pero que contenía una malicia sofocante. La gota cayó. Su densidad deformó el aire, zumbando con fuerza, como si pudiera aplastarle el cráneo a Kael con el impacto. Pero en lugar de destruirlo, la sangre se deslizó por su piel como agua tibia, desapareciendo en su frente. Las pupilas de Kael se dilataron y sus ojos se llenaron de venas escarlatas. En su interior, estaba envuelto en un mar de color carmesí. ¡Am! Los susurros llenaron sus oídos, los gritos de innumerables espíritus que clamaban en sus últimos momentos. El odio y las maldiciones se arremolinaban, un coro de condenados. Su energía latente, similar a la de Gengar, surgió como un depredador al acecho. De inmediato, su aura interior de tipo lucha se alzó para recibirla, esforzándose por protegerlo incluso contra adversidades inimaginables. El enfrentamiento comenzó. Desde afuera, los investigadores exhalaron aliviados cuando la gota penetró. El bolígrafo del asistente corrió por el papel. Director Ek, ¿aún necesitamos el sistema de soporte vital esta vez? Preguntó uno en voz baja. No. El dispositivo solo estabiliza la primera infusión. Cualquier uso posterior es un esfuerzo desperdiciado. ¿Y este macho pi? Egg miró a Kael, que se retorcía en la mesa, con espuma en los labios. Se encogió de hombros. No importa. Nos mudaremos pronto. No se pueden transportar todos los suministros. Usarlos aquí no es un desperdicio. Es solo un experimento. No importa si sobrevive o muere, siempre y cuando se recopilen los datos. Cerró de golpe la carpeta y la metió bajo el brazo. Es suficiente por hoy. Buen trabajo a todos. Seguridad puede llevarse el ejemplar. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Tras la marcha de su superior, los investigadores restantes se relajaron, charlando tranquilamente mientras limpiaban. El leve hedor del ojo de sangre aún flotaba en el aire desinfectado, mezclándose con el sabor metálico de la sangre. Sobre la mesa, Kael continuaba convulsionándose, atrapado entre la supervivencia y la condenación. Sonido metálico. La puerta de hierro se abrió con un crujido y el cuerpo de Kael salió despedido hacia la celda. Rodó por el suelo de cemento antes de detenerse por completo. ¿Aún es más pesado de lo que parece? El guardia con sobrepeso frunció el ceño, secándose la sangre de Kael de las manos. Se las limpió en su uniforme manchado de sudor, haciendo una mueca. Cerrando la puerta de golpe, el guardia comenzó a tararear una melodía desafinada y se alejó pavoneándose, mientras el sonido de sus botas se desvanecía en el pasillo. Dentro de la celda húmeda y sombría, Kael yacía temblando, con el cuerpo convulsionado. Sus ojos estaban en blanco, dejando solo el blanco inyectado en sangre. El violento choque de tres poderes dentro de él ya lo había despojado de la conciencia. Desde la esquina, una tímida cabeza asomó a Ralphs. Sus ojos carmesí reflejaban la figura desplomada de Kael, con la preocupación grabada en su rostro pálido y frágil. El pequeño cuerno rojo en su cabeza palpitaba, enviando ondas de energía psíquica al aire. Tentativamente, extendió la mano, rozando su mente contra la presencia de Kael. Pero en el momento en que su conciencia tocó la de él, retrocedió aterrorizado, como si fuera golpeado por un muro de malicia. Un dolor atravesó la cabeza de Ralphs, obligándolo a gritar. Se agarró el cráneo y se desplomó en el suelo, temblando. Durante un largo instante, permaneció allí temblando. Luego, con esfuerzo, Ralphs se incorporó y se tambaleó hacia Kael. Presionó una pequeña mano blanca contra su pecho. Los crueles experimentos habían despojado a Ralphs de la mayor parte de su poder psíquico, pero en esencia seguía siendo un Pokémon emoción. Esa esencia era indestructible. Un suave resplandor perlado se formó en su palma. Derramó en Kael la poca alegría y calidez que aún conservaba. Sus convulsiones no cesaron, pero la agonía en su rostro se suavizó levemente. No fue suficiente.
El brillo podría aliviar el dolor por un instante, pero en el interior, la batalla continuaba, las maldiciones de tipo fantasma del ojo de sangre, su propio espíritu de lucha y la sombra invasiva de la energía de Gengar, desgarrándose entre sí. La respiración de Ralch era entrecortada e irregular, pero seguía exhalando. Su cuerpo pálido temblaba, y el sudor le resbalaba por las mejillas. Recordó su primer encuentro, en lo más profundo de la conciencia de Kael. Cómo, incluso en ese lugar maldito, había demostrado bondad. Para Ralph, de corazón sencillo y frágil, ese momento fue suficiente. Había encontrado una pareja. Y sabía que le quedaba poco tiempo. Los experimentos ya le habían agotado la vida. Así que en lugar de esperar a desvanecerse y eligió. Mordiéndose el labio, Ralph detuvo el flujo de suave luz emocional. Se enderezó, cruzando las manos ante el pecho. Anillos de ondas psíquicas rosadas pulsaban desde su cuerno, envolviéndose alrededor de su frágil cuerpo. Su pequeño cuerpo se sacudió violentamente, pero aún así se concentró. Al llegar a lo profundo de su espíritu, más allá de cada cicatriz y herida, encontró su última brasa. Un koi de luz brillante, el último fragmento de su fuerza vital. La sangre se derramó de su boca mientras liberaba la energía. En sus manos, una sola gota luminosa se formó de un blanco puro, radiante y a la vez suave. La esencia misma de su vida. Con toda su voluntad, Ralch guió la gota hacia Kael. Flotó suavemente hacia abajo, fundiéndose en su pecho como una lágrima que cae en agua quieta. Ondas de luz blanca se extendieron por su cuerpo. Aliviado, Ralch se desplomó hacia atrás, con el cuerpo demasiado agotado para moverse. Su pecho subía y bajaba con jadeos entrecortados antes de calmarse gradualmente. Con sus últimas fuerzas, juntó las manos en señal de oración. Cerrando los ojos, levantó la cara hacia el techo oscuro e imaginó una luna brillante y resplandeciente. Los ojos de Kael se abrieron de golpe dentro de una pesadilla de color carmesí. El suelo bajo él era un pantano de sangre que lo arrastraba con garras esqueléticas. Cuanto más forcejeaba, más se hundía. Su pecho y su cuello pronto serían tragados por completo. Su visión se volvió negra. Pero entonces, en el cielo, por encima del rojo infinito, apareció una luz pálida. Se extendió, redonda y suave, como una luna llena. De él caía una lluvia blanca en gotitas que se esparcían por el pantano. El fango sangriento siseó y se disolvió. El cielo carmesí se desvaneció, reemplazado por luz pura. La maldición se rompió. La pesadilla se derritió. Kael se despertó jadeando en el frío suelo de su celda. Temblando, se incorporó y giró la cabeza. Ralch estaba sentado a su lado. Su cuerpo, tan frágil, parecía translúcido. De su figura emanaban jirones de luz como motas de ceniza. Lo miró con ojos cansados y esbozó una leve sonrisa. ¿La luna, es hermosa? A Kael se le cerró la garganta. Asintió con los labios temblorosos. Hermoso y... Ralch susurró y sus ojos se cerraron. No. No. Gritó Kael, intentando alcanzarlo. Pero su mano solo se cerró en el aire. El resplandor que rodeaba a Ralch brillaba como luciérnagas en una noche de verano y luego se desvaneció, desvaneciéndose en la oscuridad. Su último regalo permaneció en el aire, un recuerdo tallado en la luz. El cuerpo de Ralch se disolvió en innumerables motas brillantes de luz blanca. Flotaron a través de la fría celda de la prisión como flores de primavera atrapadas por el viento, antes de desvanecerse lentamente en la oscuridad. Kael se sentó aturdido en el suelo, con la palma extendida. Un tenue resplandor persistía allí, el último rastro del sacrificio de Ralch. Él entendió lo que había sucedido. Ralch había dado su vida para salvarlo. ¿Pero por qué? Desde su primer encuentro hasta ahora, apenas había pasado un día. Menos de 24 horas. En su antigua vida humana, eso apenas habría sido suficiente para siquiera considerar a alguien amigo. Sin embargo, en este mundo, el pequeño y frágil Ralch había elegido pasar lo último de su vida para protegerlo. Ese pensamiento dejó a Kael conmocionado. Se le encogió el pecho. Lógicamente, debería haberse sentido profundamente conmovido. Cualquiera agradecería que alguien diera su vida por él. Pero la emoción en su corazón no era simple gratitud. Era extraña, difícil de nombrar. Confusión. Inquietud. Se sintió como si un vecino al que solo había visto una vez le hubiera dejado de repente toda su herencia.
Un regalo demasiado grande para un vínculo tan breve. Lo que Kael no comprendía era esto. Para Ralts, él lo era todo. Había sido el primer Pokémon que había conocido de verdad, el único que había entrado en su mente solitaria. Ese simple intercambio había bastado para que el corazón sensible y vacío de Ralts se aferrara a él como compañero. Y una vez que supo que su vida no duraría mucho más, la decisión fue inevitable. Entregar su última chispa a quien más apreciaba. Entonces, lo que parecía impensable para Kael era, para Ralts, el único final que podía aceptar. Las últimas motas de luz blanca parpadearon, devoradas por las sombras de la celda. Kael cruzó los brazos, cerró los ojos y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Él reflexionó. La muerte de Ralts encendió algo en él. Una chispa, una mecha que se incendía. Desde que despertó en este mundo, se había vuelto imprudente. Desde que descubrió su sistema, al comprender que la muerte solo significaba desperdiciar algunas cosas antes de despertar de nuevo en el ciclo, la vida había dejado de sentirse real. Había actuado como si este mundo no fuera más que un juego. Todos los que conocía eran PNJ humanos o similares a Pokémon. Sus acciones, solo otra forma de completar misiones. Pero se había equivocado. Cada decisión importaba. Cada paso podía cambiar vidas. Quizás, necesito tomarme esto en serio. Todo. Exhalando profundamente, Kael sintió que se le quitaba un peso del pecho. Su mirada se agudizó, ya no dispersa ni indiferente, sino decidida. Apretó los puños. Su brazo se hinchó con fuerza, sus músculos se hincharon, enviando una ráfaga de aire que se arremolinaba alrededor de la celda. El polvo se arremolinaba en pequeños ciclones y se filtraba entre los barrotes. La oscuridad se disipó. El don de Ralts había hecho más que liberarlo de la maldición del ojo sangriento. Había calmado el caos interior. Las tres fuerzas en su interior, que antes se desgarraban mutuamente, ahora se entrelazaban como hilos de cuerda. No estaban completamente fusionadas, sino que existían en un frágil equilibrio. La energía de combate y la energía fantasma eran opuestas por naturaleza. Combinarlas era imposible. Pero coexistencia. Eso, quizás, era posible. Kael estudió su forma alterada. Sus ojos, antes de un naranja brillante, ahora brillaban con un carmesí oscuro, teñidos de una tenue malicia por la influencia del ojo sangriento. Pero con eso vino una visión más aguda, reflejos agudizados y la capacidad de ver con claridad incluso en la oscuridad total. Su piel también había cambiado. El tono gris piedra natural de Machoke se había apagado, oscurecido hasta convertirse en un gris turbio, como si lo ensombrecieran las nubes de tormenta. Incluso sus músculos se sentían más densos, más comprimidos. Su cuerpo no se había vuelto más corpulento, sino más esbelto, preparado para una fuerza explosiva como la de un depredador listo para atacar. Sabía que estos cambios eran solo el comienzo. Y esperar. Frunció el ceño. Algo en su último puñetazo se había sentido diferente. Más fuerte. Al abrir el sistema, Kael leyó el panel. Especie. Mayop. Nivel 8 desde 5. Habilidad. Firme. Movimientos. Patada baja, mirada lasciva, energía enfocada, rayo confuso, venganza, rencor. Evaluación. Un Machoke inusual. Su cuerpo muestra signos de transformación inestable. Nivel 8. Sus ojos se abrieron de par en par. Antes de la última cirugía, estaba en el nivel 5. Ahora, estaba 3 niveles más arriba. Al abrir el registro del sistema, vio lo siguiente. Más 1 exp. Más 318 exp. Más 1 exp. Más 1 exp. Una oleada masiva de experiencia que aparece de la nada. Kael frunció el ceño, pensando profundamente. Las dos veces había sucedido después de despertar de la cirugía. ¿Podría ser que los propios experimentos le estuvieran proporcionando poder? Alterando su cuerpo y, a cambio, otorgándole enormes cantidades de experiencia. Su sospecha se hizo más fuerte cuanto más lo pensaba. Sí. Tiene que ser eso. Justo cuando estaba a punto de cerrar el menú, su mirada se fijó en algo nuevo. ¿Escatimar? Entre sus movimientos normales de tipo lucha debía uno nuevo, una habilidad de tipo fantasma que nunca había visto antes. Las sombras del sacrificio de Ralts. La mancha del ojo sangriento. Y ahora, su camino se desviaba del de un Machoke común y corriente. El descubrimiento del movimiento grudge dejó a Kael sorprendido e intrigado.
Ya estaba impresionado de que su cuerpo Machok pudiera usar rayo confuso, pero ahora otro movimiento de tipo fantasma. Eso significaba que además de sus habilidades naturales de tipo lucha, también podría seguir aprendiendo habilidades de tipo fantasma. Un Machok que lucha con puños y fantasmas y... Kael soltó una pequeña risa y negó con la cabeza. Era demasiado pronto para dejarse llevar. Lo que importaba ahora era sobrevivir y encontrar una salida a esta pesadilla. Su mirada se posó en el frío collar de plata que le apretaba el cuello. Su expresión se ensombreció. En otro lugar, en una oficina austera, iluminada únicamente por una lámpara de escritorio, el Dr. Dar estaba sentado en un escritorio sencillo. La habitación contenía poco más que 2 sillas y una estantería. El tenue aroma a café se mezclaba con el suave roce de una pluma estilográfica negra sobre el papel. Toc, toc. Pase, dijo el doctor Dar suavemente, sin levantar la vista. La puerta de madera se abrió con un crujido. Ek entró, agarrando una carpeta amarilla envuelta en plástico. Doctor, datos experimentales de hoy. Déjalo ahí, dijo Dar, extendiendo su mano izquierda. Ek colocó el archivo con cuidado sobre el escritorio y se giró para irse, pero la voz de Dar lo detuvo. ¡Qué asco! ¿Sí? Ek se giró sobresaltado. No tengas tanta prisa. Siéntate. Y está bien. Con torpeza, el joven se sentó frente a él. Dar tapó su bolígrafo y sonrió levemente. ¿Cuánto tiempo llevas siendo mi asistente? Desde los días de la sucursal de Sinó, casi 6 años. Ya se cumplieron 6 años, exhaló Dar. El tiempo pasa rápido. Entonces su tono cambió. ¿Sabes por qué volvemos a la sede? ¿No es para presentar tus resultados? Preguntó Ek, desconcertado. En parte, sí. Pero no es la verdadera razón. Dar golpeó el escritorio con el bolígrafo. El sonido resonó en la silenciosa habitación. La operación está a punto de comenzar. La silla de madera chirrió cuando Ek se puso de pie de un salto. ¿Puedo unirme, no? Por supuesto. Eres mi asistente más importante. Los ojos de Ek brillaron de emoción. Gracias, doctor. Guárdate tus agradecimientos. Dar se recostó en su silla. En una semana, nos mudamos. Asegúrate de que no quede nada útil que la liga pueda confiscar. Usa todo lo que puedas. Entiendo. Al observar al ansioso joven que casi temblaba de entusiasmo, Dar se permitió un gesto de aprobación. En la sala de operaciones de paredes blancas, Ek estaba de pie frente a un grupo de investigadores impacientes, sosteniendo un portapapeles. Comencemos el experimento. En la mesa, Kael yacía atado, con la mirada perdida en el techo. Esta sería su tercera cirugía. El primero había matado al huésped original de este cuerpo. El segundo casi había matado al propio Kael. Si no fuera por Ralphs, él no estaría allí. Y el tercero seguramente no sería más amable. Pero curiosamente Kael no entró en pánico. Después de absorber 2 poderosas oleadas de energía de tipo fantasma, sus sentidos hacia ese elemento se habían agudizado dramáticamente. Incluso ahora, inmóvil, podía sentir algo dentro del armario. Una presencia fría y misteriosa que irradiaba desde dentro. Otra reliquia. Otra esencia tipo fantasma. Pero a diferencia de antes, este no parecía amenazante. En cambio, lo llamaron seductor, tentador. Como un festín esperando ser devorado. Kael tragó saliva con fuerza. Su cuerpo reaccionó instintivamente. Ek frunció el ceño, observándolo. Qué extraño, las 2 últimas veces luchó contra las ataduras, pero ahora yace inmóvil. ¿Podrían las secuelas del ojo sangriento haberle embotado la mente? Se rió entre dientes y negó con la cabeza. No importa. Mientras siga vivo, el experimento continúa. Regresó a su portapapeles. Objeto. Esencia espectral de Dusclops. Fuente. Esencia de gema central de un alfa Dusclops variocolor, recuperada de las cavernas de la no contención. Almacenado en un vial sellado y resistente a la luz. No debe exponerse a la luz solar ni tocarse directamente. El recipiente era de color negro azabache, opaco y estaba tapado con un sencillo pomo de acero. Comparado con el elaborado proceso del procedimiento Bloodeye, este experimento parecía casi absurdamente simple. Uno de los investigadores hizo una pequeña incisión en el pecho de Kael. Luego, sujetando el vial con cuidado, giró la perilla.
CRRK. Partículas de color azul plateado se derramaron, flotando ingrávidas en el aire, brillando con una luz misteriosa. Atraída por el olor de sangre fresca, la esencia fluyó directamente a la herida de Kael, hundiéndose en su torrente sanguíneo. De inmediato, las fuerzas latentes en su interior despertaron con un rugido. Las tres energías entrelazadas, antes en una tregua inestable, reaccionaron con violencia ante el invasor. Como leones defendiendo su territorio, atacaron con las garras al descubierto. La energía de los Dusclops, formidable por sí sola, se vio completamente superada aquí. Tanto en calidad como en cantidad, el poder interior fusionado de Kael estaba a otro nivel. En cuestión de momentos, la esencia espectral se encogió y se sometió, acobardada y en silencio. Sobre la mesa, el cuerpo de Kael apenas movió. Luego, para sorpresa de todos, volvió a quedarse inmóvil. Pasaron 6 días. Una luz parpadeante se filtraba a través del aire viciado y húmedo de la prisión. Un tenue resplandor amarillo se acumulaba en el suelo de hormigón, como los primeros rayos del amanecer que se colaban en una habitación aún envuelta en sombras. El silencio era roto únicamente por el débil zumbido de los insectos golpeando la lámpara, el golpe sordo de algo invisible contra el techo y el goteo constante del agua que resonaba en algún lugar en la oscuridad. Entonces, pum, pum. Como tambores en las profundidades, un latido resonó en la celda. La sangre fluyó por las venas con la fuerza de un río embravecido. 2 luces escarlatas atravesaron la oscuridad, brillando como faros gemelos. En un instante, inundaron las sombras de la celda con un carmesí. El aire apestaba a hierro y malicia. La podredumbre mohosa fue barrida por un aura sofocante de sed de sangre. Esas luces eran ojos. Ojos sin blanco ni negro, solo un campo de rojo infinito. En su interior, brillaba el tenue contorno de pupilas cristalinas, como talladas en cristal teñido de sangre. Exhalar. Un aliento caliente silbó, levantando polvo en el aire como una tormenta. Las motas quedaron suspendidas y luego volvieron a caer como lluvia. Kael se levantó lentamente, sintiendo la fría piedra clavándose en sus pies descalzos. Se acercó a los barrotes de hierro. Sus ojos carmesí brillaban en la tenue luz. Después de más de 10 experimentos, ya no era el mismo macho que había sido arrojado a esta celda hacía casi una semana. Los cambios eran obvios. Las 3 crestas de su cabeza, antes grises, se habían oscurecido hasta adquirir un rojo siniestro, como sangre fresca endurecida en piedra. Su piel, antes gris pizarra, se había vuelto completamente negra, la marca de la energía de tipo fantasma grabada en su carne. Su cuerpo ahora estaba más delgado, sus músculos comprimidos y tensos, dándole el aspecto elegante y peligroso de un depredador. De su cuerpo se desprendían volutas de niebla fantasmal que se desvanecían en el aire como si no estuviera completamente atado a este mundo. Y luego estaban sus ojos. Faroles carmesí que ardían en las sombras, irradiando una aura opresiva que hacía vacilar hasta el corazón más valiente. Pero el verdadero cambio fue más profundo. Las interminables cirugías lo habían llenado de poder fantasmal. No solo podía resistirlo, sino que ahora podía extraer más del aire que lo rodeaba. Su espíritu de lucha y la energía espectral ya no se desgarraban. Coexistían, entrelazados. Kael se había convertido en algo nuevo. Un mashup de tipo dual, lucha y fantasma. Y los experimentos no solo habían cambiado su cuerpo, sino que también le habían proporcionado experiencia. Aunque los beneficios disminuyan con cada infusión, los beneficios habían sido enormes. Abriendo su sistema, Kael leyó el panel. Especie. Mashup. Nivel. 20 desde 8. Habilidad. Firme. Movimientos. Patada baja, mirada lasciva, energía enfocada, rayo confuso, venganza, rencor, barrido bajo, derribo, cara aterradora, puño sombra. Objetos. Hombro de la fortaleza de Terrakion guardia, corazón de Zamacenta, fragmentado. Evaluación. Un extraño macho cuyo cuerpo ahora resuena con energía de tipo fantasma. Mago de combate cuerpo a cuerpo. De nivel 8 a nivel 20 en menos de una semana. Y 4 movimientos nuevos. Si el Kael de hoy se enfrentara al Kael de hace 6 días, podría aplastar a 10 de su antiguo yo sin despeinarse. Aún así, había algo en ese lugar que lo inquietaba. Durante su estancia allí, había estado observando y aprendiendo. Las instalaciones contaban con investigadores, pero su seguridad parecía sorprendentemente precaria. Ese hecho lo emocionó y lo desconcertó a la vez.
Las defensas débiles indicaban que era posible escapar. Pero ¿por qué un sitio tan importante quedaría tan vulnerable? No había visto ningún compañero Pokémon allí. Ninguno en los cinturones de los guardias, ninguno junto a los científicos. Los únicos Pokémon que había encontrado dentro eran los propios sujetos de prueba. Eso no era normal. En todos los mundos que Kael conocía, los Pokémon no eran solo compañeros, sino esenciales. Para la vida diaria, para el combate, para la supervivencia misma. Incluso un solo guardia normalmente mantendría al menos uno a su lado. Pero aquí, nada. Ni una sola Pokéball. El pensamiento lo carcomía. Qué extraño, y murmuró Kael, frotándose la barbilla. O bien estas personas habían desarrollado una forma nueva y oculta de transportar Pokémon, o había algo más profundo en juego. Porque durante todo el tiempo que llevaba aquí, aún no había visto un solo compañero Pokémon vivo. Solo experimentos. Y eso, más que nada, hizo gritar sus instintos. Kael había considerado otra explicación para la extraña ausencia de Pokémon en las instalaciones. Tal vez los Pokémon mismos eran increíblemente raros en este mundo. Pero después de 6 días en la mesa de operaciones, habiendo visto a casi 20 sujetos sacrificados y descartados como basura, descartó esa idea. Si los Pokémon fueran realmente raros, no serían asesinados tan fácilmente. Entonces, ¿por qué? Murmuró, mientras una sombra oscura se cernía sobre sus pensamientos. Aunque aún no lo sabía, su sospecha ya estaba rozando la verdad. Hace siglos, cuando la semilla de la pesadilla se propagó, la mayoría de los Pokémon del mundo habían sido infectados y transformados en monstruosos depredadores que cazaban humanos para obtener su carne. Muy pocos conservaron la memoria. Para la persona común, tener un verdadero compañero Pokémon era casi imposible. Las criaturas que Kael había visto allí no eran compañeros en absoluto. Eran Pokémon artificiales, clonados en tanques por los cultistas de Duskbane. Sus cuerpos parecían normales, incluso mejorados, sus estadísticas elevadas a través de manipulación genética. Pero sus almas eran cosas vacías y rotas. Vivieron apenas 1 o 2 semanas antes de consumirse. Un oficio prohibido. Una maldición de los propios dioses. Sin embargo, Kael se salvó de ese destino. El alma del Machop original ya se había extinguido antes de que despertara aquí. La maldición lo había quemado con él, dejando a Kael con nada menos que un cuerpo perfeccionado, optimizado, poderoso y libre del defecto. Suspiró, con sus ojos carmesí preocupados. Cuanto más desentrañaba, menos entendía. Peor aún, sentía que el peligro se acercaba como una marea invisible que se precipitaba hacia él. Si no actuaba pronto, tal vez nunca tendría la oportunidad. No tiene sentido esperar, susurró. Sus ojos brillaron rojos. Mejor ahora que nunca. El collar que lo ataba al cuello, antes una amenaza paralizante, ahora no era más que un grillete que eligió usar para presumir. Ya no ejercía ningún poder sobre él. Se oyeron pasos por el pasillo. Pesados, arrogantes, con olor a alcohol y sudor. Los labios de Kael se curvaron, una oportunidad. El guardia hinchado apareció pavoneándose, tarareando desafinadamente mientras se acercaba. Incluso a metros de distancia, Kael podía olerlo. Estallido. El guardia golpeó con la voz a los barrotes de la celda de Kael. El sonido metálico resonó en el aire y el polvo cayó del techo. Fuera, monstruo. Ladró, sus ojos porcinos brillando con cruel deleite. Kael no se movió. Permaneció en la sombra, con los brazos cruzados y una leve sonrisa burlona en los labios. Entonces abrió los ojos. 2 rayos escarlatas gemelos perforaron la oscuridad. El guardia se quedó paralizado. Un escalofrío gélido le recorrió la espalda, desde los pies hasta el cráneo. Tenía los ojos vidriosos, la respiración entrecortada, la grasa temblando como si el miedo mismo se le hubiera metido en la carne. Se tambaleó, se sacudió y luego trató de reírse. Clam, clam, clam. Golpeó su porra contra los barrotes, con el rostro rojo de rabia. Pequeño cabrón. Rugió, escupiendo. Ven aquí antes de que te dé una paliza. Kael ladeó la cabeza, con una sonrisa burlona que se acentuó. Su mirada era burlona y desdeñosa, como la de un hombre que observa a un payaso de circo tropezando con un truco. ¿Tienes agallas, eh? Gruñó el guardia, con la voz temblorosa de furia. Su dedo carnoso apuñaló a Kael en el aire. Te arrepentirás. Rogar no te salvará cuando termine.
Su cuerpo hinchado se estremecía de ira. Mascullando maldiciones en voz baja, rebuscó en su cinturón. Por fin, sacó un dispositivo blanco, un control remoto. Lo levantó como un arma, con los ojos fijos en el rostro de Kael, ansioso por ver cómo la desesperación se retorcía en él. Kael, sin embargo, no se inmutó. En cambio, susurró. Equipar. Hombrera de la fortaleza de Terrakion. Equipar. Corazón de Zacian, fragmentado. BZZZZT. Chispas de color azul plateado estallaron en la celda. El gatillo del control remoto envió arcos eléctricos que atravesaron los barrotes y penetraron el cuerpo de Kael. El guardia entrecerró los ojos, sonriendo con sorna mientras esperaba gritos. Un segundo. 2. 3. ZZZZZZZZZZ. La electricidad aulló, pero Kael no. Poco a poco, la expresión del guardia vaciló. A través de las corrientes cegadoras, una figura aún permanecía erguida, inmóvil, con su armadura de hierro y sus ojos brillando como linternas de color rojo sangre en la tormenta. La torre de Machop, intacta. La figura sonrió con una mueca.